Buenos días todavía. Dios los bendiga. A los hermanos que Pamela, a Farid y Enrique pueden pasar al frente, porfa. Bueno, antes de que pasen al frente, vayan a lavarse las manos, bien lavaditas. Y todo lo demás busquemos Primera de Timoteo 3:7. Ajá. Primera de Timoteo 3:7. Y también busquen Job. Job 1. Bien, hermanos. No esperamos a mi hermano Enrique. Pasen aquí al frente, por favor. ¿Ya me oyó más? Ya poquito más. Hermanos, es una bendición, como siempre, servir a Dios, estar al frente de ustedes con el propósito de compartirles lo que es la palabra de Dios. No son mis palabras, no es mi sabiduría, no es mi inteligencia, es la sabiduría de Dios la que nos permite entender, hermanos. ¿Se acuerdan cuál es el tema del día de hoy? Ancianos y diáconos. ¿Cuál es el tema? Testimonio. Es necesario que tenga un buen testimonio. Un obispo, anciano, diácono. Y también los prospectos ancianos deben tener un buen testimonio. En cierta ocasión, hermanos, un hombre iba caminando y saliendo de su servicio. Y se encuentra a una persona. ¿Qué pasó, amigo? Ya, ¿de dónde vienes? Vengo del servicio. Ah, entonces ya acabó la predicación. Dice, bueno, la predicación se trató de que debemos dar buen testimonio todos los integrantes de la iglesia. Y aunque el pastor ya dejó de hablar ya dejó de hablar de su sermón, el sermón aún no ha acabado, porque me toca mi parte, seguir dando buen testimonio, no solamente adentro, sino afuera. Así es que el sermón aún no ha acabado. Hoy, hermanos, veremos el siguiente requisito que Dios requiere de un obispo y de un prospecto obispo. Este requisito es necesario que un obispo tenga buen testimonio de los inconversos. Y el segundo punto es la mala reputación y las consecuencias de un obispo sin buen testimonio, hermanos. Vayamos a nuestro versículo, Primera de Timoteo 3:7. ¿Lo puedes leer? ¿Tú, Enrique, lo puedes leer? Con voz alta, voz fuerte, nada más lee la primera parte hasta la. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. Hemos visto varias características, hermanos, dentro de algunas predicaciones acerca de los requisitos o las características que debe tener un obispo o alguien que quiera ser puesto como obispo. ¿Quién se acuerda de algunas características o requisitos? No dado al vino, esposo de una sola mujer, no pendenciero, ¿qué más, hermanos? Ahí está en su contexto anterior a su versículo. No avaro, amable, apacible, que gobierne bien su casa. Algunas características, como la hemos mencionado en predicaciones anteriores, son de carácter impositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo demanda Dios, que te lo impone Dios, esos requisitos. Y otros son de carácter prohibitivo, prohibisivo. ¿Qué significa? Lo que no debes de hacer. Como no ser codicioso de ganancias deshonestas, no ser avaro, no ser dado al vino. ¿Y cuáles son las que son impositivas? Ser irreprensible,
marido de una sola mujer, apacible, apto para enseñar. O sea, hay tanto prohibitivas como impositivas. Debe de quedar esto claro. La del día de hoy es una impositiva o una prohibitiva. De buen testimonio, tiene que ser impositiva, es impositiva. Hermanos, aquí el primer requisito que ven en su lista de 1 Timoteo 3, ¿cuál es? El primer requisito. 1 Timoteo 3, ¿qué dice? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Se dan cuenta de la palabra es necesario que sea irreprensible? Y el último requisito, el que nos toca ver hoy, como dice también, es necesario. Tienen dos anteposiciones estas palabras. La primera es irreprensible y ahorita es de buen testimonio. Son características muy parecidas. Sin embargo, la primera característica de que es necesario que sea irreprensible es dentro del contexto ¿qué? De la iglesia. Que ningún hermano tenga que reclamarle, que ningún hermano tenga que reprocharle, que ningún hermano tenga que tacharlo. Sin embargo, da Pablo sus listas y a continuación viene que desde mi punto de vista es una característica o un requisito que abarca todo. Por si algo se le olvidó mencionar a Pablo, doy y digo es necesario que sea de buen testimonio. Esto ya no abarca solamente a la iglesia, sino a la gente de afuera, a los inconversos. La palabra, aquí la palabra es necesario, viene del griego neo, que significa la necesidad, algo que no puede faltar, algo que debe de estar allí para completar este requisito. Cuando nos reunimos, hermanos, aquí en la iglesia, con la iglesia, muchas veces es menos difícil comportarse amable, apacible, obediente, de un buen lenguaje, de un lenguaje limpio, de un lenguaje puro. Sin embargo, estas características tienen que salir a relucir también con los de afuera, hermanos. ¿Qué tan difícil es o qué tan sencillo es tener esta característica? Pablo resalta la importancia de este requisito con la palabra que ya le digo, neo, es necesario. Hermanos, Pablo entre sus cartas habla de la sana doctrina. Pablo entre sus cartas habla de la preocupación del evangelio. Pablo en sus cartas habla de la doctrina de Dios que recibió de Jesús directamente. Sin embargo, dentro de sus cartas, un tema muy importante siempre es el testimonio que debe dar un cristiano hacia con los de afuera. No lo lean. 1 Corintios 10:32 dice, no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo se preocupa para que demos una imagen coherente con lo que Dios menciona. Filipenses 2:15, para que seas irreprensible y sencillo, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo se preocupa para que nosotros seamos esos luminares en la tierra, que nos podamos caracterizar por ser un tanto diferentes o un mucho diferentes a la gente inconversa. Esa palabra, ¿ustedes por qué creen que los artistas son luminarias? Porque son personas diferentes. Sin embargo, son diferentes por su fama, por su riqueza, por su influencia, por cómo se visten, por su físico. Pero un cristiano tiene que ser luminaria no por eso, sino por su carácter cristiano, por su testimonio, hermanos. Estos versículos obviamente tienen
diferentes contextos, pero el propósito también de estos versículos es Pablo recalcar a los cristianos que debemos siempre estar pendientes de esta característica. En Tito 2:5 a las mujeres dice, ser prudentes y castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quién la puede blasfemar por el mal testimonio? Los inconversos. Adelante vamos a ver las consecuencias. Esa es una consecuencia de dar mal testimonio. La palabra deo, como ya les dije, aquí significa preciso, conveniente. Y la palabra testimonio es de griego marturia, que significa evidencia. Entonces Pablo está diciendo directamente, es necesario, es conveniente que el obispo, que el anciano o el diácono o el pastor demuestre esa evidencia de su cambio, esa evidencia de que él es dador de buenas nuevas, esa evidencia de que él es un cristiano fiel, esa evidencia de que Dios ha regenerado su vida, esa evidencia de que esta persona es un siervo de Dios. Hermanos, esta cualidad es necesaria en todos nosotros. Sin embargo, es aún más necesaria en esos líderes. Es tan necesaria como la insulina al diabético. Es tan necesaria como el agua al sediento. Es tan necesaria como la comida al hambriento. Es tan necesaria como el cobijo al que tiene frío. Es tan necesaria para que pueda tener este ministerio. La Biblia siempre hace un llamado a su iglesia a reflejar esto, a reflejar esta evidencia hacia los de afuera. Hermanos, si yo les preguntara, ¿quién podría dar mayor testimonio o mayor veredicto de tu vida mejor que un inconverso? Yo no podría decir el testimonio de Simón, porque lo veo muy poco. Yo no podría decir el testimonio de José Luis, porque lo veo poco. Yo no podría decir el testimonio de Lorena, porque la veo poco. Entonces, si ninguno de nosotros puede dar mayor testimonio, ¿quién puede dar el mejor veredicto o el mejor juicio del testimonio de un cristiano? ¿Quién? Los inconversos, la gente del trabajo, la gente de la escuela para los jóvenes, nuestros clientes para los comerciantes, nuestros patrones, nuestros compañeros de trabajo. Ellos dan el mejor veredicto acerca de nuestro testimonio. Y los obispos no son la excepción. Los obispos pasan 8 o 10, cuando no son de tiempo completo, 8 o 10 horas en su trabajo, con amigos, con familiares, con vecinos. Estos puntos deben de reflejarse con esas personas. Dios demanda que un obispo satisfaga el buen testimonio hacia los de afuera, hermanos. Un cristiano, en especial un obispo y un candidato a obispo, tiene que llenar este punto de manera irremediable. No hay sustituto para este punto. No puede ser un obispo si este punto no lo llena, hermanos. El buen testimonio, si yo les pregunto, ¿qué es un buen testimonio? ¿Qué me responderían? Díganme respuestas. ¿Qué es un buen testimonio? Díganme. El buen concepto. ¿Cómo podemos tener ese buen concepto? Portándose bien, ser respetuoso, ser educado. ¿Qué más? No ser enojón. ¿Qué más? Ser honesto, ser justo, ser humilde. Tantas cosas que nos pueden llevar
a tener buen testimonio. Sin embargo, a veces nuestra mente se limita a estos puntos. ¿Saben cómo podemos dar buen testimonio en 4 puntos? Que estemos, primeramente, punto 1, que estemos separados del mundo. Estar verdaderamente identificado por rechazar las conductas mundanas o por las conductas espirituales y morales que dañan nuestra relación con Dios. Un obispo tiene que caracterizarse por ser identificado, por estar aparte de los demás, por estar aparte del mundo, por no dejarse influenciar por el mundo. La segunda es, un cristiano, en especial un obispo, para dar buen testimonio tiene que reflejar que está dedicado a satisfacer los intereses del Señor aquí en la tierra. No solamente se trata de estar pasivos, ser mansos, no contestar. Va más allá el buen testimonio. Para que un obispo pueda dar un buen testimonio, tiene también que reflejar que está dedicado a satisfacer el interés de Dios aquí en la tierra. ¿Qué ejemplo podría dar? A Dios le interesa que todos escuchen el evangelio, el mensaje. Dios dice en su palabra que Él desea que todos sean salvos. Entonces, ¿un pastor en qué tiene que estar enfocado? En satisfacer ese deseo de Dios. Predicar el evangelio, hablar del evangelio. Si un pastor no está dedicado a este tipo de asuntos, no está dando un buen testimonio. Fiel a la doctrina de Jesús como tercer punto. Un obispo no tiene que estar jugando con la doctrina. Aunque si tú lo ves bueno, amable, apacible, pero da el evangelio, pero de repente está jugando con la doctrina de Jesús, imponiendo nuevas cosas o quitando cosas que la Biblia dice, eso no es tampoco un buen testimonio. La Biblia no se limita a que el pastor solamente con dar el evangelio y comportarse bien es un buen testimonio, sino también el obispo está obligado a estar firme en la doctrina sana de Jesús. Una persona, un obispo, un pastor no tiene que estar jugando con la doctrina, no tiene que poner él de su cosecha, tiene que seguir al pie de la letra la doctrina de Jesús. Eso es también dar buen testimonio. Y la cuarta es tener una conducta moral intachable. Estos no tienen que ser reprochados por nada. El mundo no les tiene que sacar a relucir sus trapitos sucios porque no los hay. El mundo no tiene que reclamarle, reprocharle su conducta por nada. Pablo vio características en los hermanos de Roma: Priscila, Aquila, Epeneto, María, Adrónico, Junias. Es una iglesia de Roma. Urbano, Estaquis, Apeles, Aristóbulo, Herodión, entre otros hermanos. Dice Romanos 16, 19 acerca de estos: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria, ¿a quién? A todos, así que me gozo de vosotros. Estos hermanos se caracterizaron por ser obedientes a Dios. Y no solamente lo sabía Pablo, lo notaban todos, no solamente la iglesia, todos con los que ellos tenían un contacto diario. Todos notaban, si tú le preguntabas por la vida de Aquila, a cualquier inconverso que conocía a Aquila, ¿qué iban a decir? Que es obediente a Dios. Si preguntabas por Andrónico, te iban a contestar, es obediente a Dios. Ahora yo pregunto, si tú hubieras estado en la iglesia de ese tiempo en Roma, ¿estarías en esta lista? Pablo te diría, tú, Sarur, estoy contento, me gozo porque todos notan que eres obediente a Dios. Tú, Osvaldo, estoy feliz contigo, me gozo en el Señor porque todos me dicen que obedeces a Dios. Tú, Rocío, todos dan testimonio de ti, de que eres obediente a Dios. Los jóvenes de Manuel se identifican por ser 100% obediente a Dios. ¿Estarías en esta lista?
o estarías excluido de esta lista? Pues un obispo no debería de estar excluido de esta lista. Ni alguien que pretenda hacerlo debería de estar excluido de esta lista. ¿Y saben por qué, hermanos? Seguramente el testimonio de estos hermanos estaban acarreando gente a Cristo. El testimonio de Aquila, de Priscila, de Herodión, de Trifena, de Trífosa, nombres raros, nombres griegos. Estos daban testimonio y sugiero, no lo dice la palabra, pero sugiero que ellos con su testimonio estaban acercando a gente a Dios. Notaban por qué actúan de esta manera, por qué son diferentes al mundo, por qué Epeneto no actúa de manera infiel, por qué Junias trabaja para Dios siempre, por qué se le ve a Estaquis esa tranquilidad y ese amor por la gente, por los hermanos. Esto seguramente llevó a los inconversos a hacerse mínimo esa pregunta. Si no es que también a llevar a gente inconversa a sus pies. El obispo, hermano, debe de tener la aprobación de la gente inconversa. Debe de dar testimonio del evangelio, no solamente con su boca, sino también con sus propias vidas. ¿Por qué menciona que debe un anciano, un obispo, un pastor dar testimonio con los de afuera? El juicio de los inconversos es de gran importancia, hermanos. Una de las tareas de la iglesia es influenciar al mundo pecaminoso e influenciar de manera positiva. Y muchas veces es al revés. El mundo tiene influencia sobre la iglesia, cuando el propósito de la iglesia es que la iglesia sea influyente sobre el mundo. Por eso es la gran importancia, hermanos, para poder llevar a los del mundo a los pies de Cristo. El testimonio de un obispo es tan poderoso como el propio evangelio para poder llevar vidas a los pies de Cristo. Sin embargo, si un obispo es de mala reputación, no va a ayudar nada en ese ministerio que tiene la iglesia. ¿Cuál es el principal ministerio de la iglesia? Uno de los principales ministerios es evangelizar. Un obispo sin una buena reputación no ayudaría para nada a cumplir este propósito, hermanos. Francisco Javier se encontraba en cierta ocasión predicando en una ciudad de Japón, una ciudad idólatra, cuando de pronto un oyente de la multitud se acercó a este predicador y lo abofeteó, lo escupió y lo maldijo. El misionero siguió con su discurso, sin ningún lamento, sin mostrar ninguna seña de indignación, siguió dando el evangelio. ¿Saben qué ocasionó esta actitud? La gente se preguntaba y empezaba a dar gritos de admiración. ¿Qué es lo que haces para no enojarte? ¿Por qué no respondiste a los insultos? ¿Por qué no regresaste la bofetada? Sin embargo, un doctor igual incrédulo, pero una persona inteligente, dijo: una ley que enseña a los hombres comportarse con semejante virtud solamente puede venir de Dios. Una ley que demuestre, una ley que enseñe a los hombres a comportarse así, con esta virtud, solamente puede venir de Dios. ¿Qué provoca el buen testimonio, hermanos? Provoca que la gente se pregunte, provoca que la gente se acerque, y esto puede causar que ellos acepten a Cristo algún día, hermanos. El segundo punto es la mala reputación y la consecuencia de un obispo sin buen testimonio. 1 Timoteo 3:7, para que no caiga ¿en qué? En descrédito
y en lazo del diablo. El primer motivo que da Pablo de un obispo para que tenga buen testimonio a los inconversos es para que éste no caiga en descrédito. Lo contrario, la contraposición. La palabra descrédito viene del griego onerdismo, que significa reprochable o difamado. A carencia de un buen testimonio, un obispo va a ser reprochable, va a ser difamado por los inconversos. Hay muchos cristianos que son difamados, que son reprochados, a veces de manera injusta, solamente por envidias, solamente por habladurías, pero el problema es cuando esa difamación es cierta, cuando esa difamación es fundamentada. Pablo pide tener cuidado con este asunto, hermanos. Un dirigente que por su actitud y pecados es reprochado, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. ¿No te gustaría que hablaran de ti y que dijeran, ese hermano es sabio porque es cristiano? Ese hermano es paciente porque es cristiano. Ese hermano tiene sujeción a su familia porque es cristiano. Sin embargo, lo contrario a eso cuando empiezan a hablar, ¿y eso? Que es cristiano. ¿Y ese es el pastor de la iglesia? ¿Cómo han de estar los demás? Si así está de loco el pastor, el obispo, han de estar igual de locos todos los demás de su congregación. La difamación. Yo en cierta ocasión, hace años, había una persona que siempre se me quedaba viendo, que era retadora, que se caracterizaba por ser peleonera. Pues me echó ojo a mí también. Y yo era paciente. Sin embargo, llegó el momento en que su mirada retadora y su actitud me colmaron. Y estuvimos a punto, más bien, sí nos dimos 2, 3 golpes, pero nos separaron. Me dijeron a mí, oye, pues no, que tú eres cristiano, no se pueden pelear. ¿Y saben cuál es mi respuesta? Pues un cristiano también tiene límites. Sin embargo, yo sabía que estaba jugando mi reputación como cristiano. Se estaba dudando de mi fe. Estaba poniendo en juego mi título como cristiano. Hermanos, ustedes han oído la frase, ¿y eso qué es cristiano? Alce la mano quien no ha oído esa frase. Todos. A ver, Jorge, ¿qué opinas de esa frase? De descrédito. ¿A ustedes? A ver, Chayo. Pues un cuestionamiento acerca de nuestra fe. A mí cuando de ese día que me dijeron esa frase, me dolió más que los golpes que había recibido. Fue un gancho al hígado, hermanos. ¿Por qué? Porque tienen razón. Es una palabra que cae gorda. Es una palabra que en lo personal detestaría, yo pienso que cualquier cristiano detestaría. Que te digan, pues no que eres cristiano. ¿Es detestable o no? Pero esa frase es 100% justificable. Los inconversos esperan más de los cristianos. Los inconversos esperan una actitud diferente como cristiano. Un obispo, anciano pastor, si es deshonesto, es timador, es ratero, etcétera, será difamado. Será reprochado por la gente de afuera, no solamente por la gente de adentro, sino por la gente de afuera. Muchas veces cuando un líder, cuando un pastor cae en pecado, se le recomienda a la iglesia ¿qué? Discreción. Discreción, no platiquen esto fuera, porque el evangelio va a ser blasfemado. Oren
por esta persona. No lo mencionen con su familia, no lo mencionen con sus amigos, sean discretos. ¿Por qué? Por esta misma razón. Porque será blasfemado él, será difamado, pero también será blasfemada y difamada la palabra de Dios. El evangelio será para no creer. Si ese es el evangelio, pues mejor me quedo como estoy. Si así se portan los cristianos, déjame como estoy. Hermanos, si hoy en día pusiéramos a 2 personas que se dedicaran a descubrir sus testimonios de todos ustedes, ¿qué dirían? Van a ir a sus casas, van a ir a sus escuelas a preguntar, ¿qué tal las pachangas? ¿Qué tal el reventón? Con los señores vamos a ver qué tal está nuestro lenguaje, qué tal nos comportamos. ¿Qué dirían? Yo creo que todos diríamos, estamos en problemas, amigo. Y no estoy hablando por todos, pero tal vez muchos de nosotros diríamos, estamos en problemas. Un obispo no debe de sentir esa culpabilidad, hermanos. Un obispo puede levantarse y decir, pueden ir a mi casa, con mi familia, con mis familiares, con mi trabajo, a preguntar. Yo no tengo nada que me reproche. A mí nadie me tacha. ¿Saben, hermanos? Lamentablemente en la iglesia ha carecido de buen testimonio de nuestros líderes. Líderes que han caído en pecado y líderes y pastores, obispos, ancianos que han sido desacreditados, hermanos. Hoy en día no se cuida mucho esa característica. Pastores que tienen una vida desordenada, que viven embriagándose continuamente, que hacen lo que a Dios no le gusta. ¿Se imaginan qué impresión tendrían los inconversos sobre este pastor? Un obispo, hermano, aunque esté dirigiendo, puede estar demostrando que no le interesan tampoco las cosas de Dios. No le interesa llevar una vida santa, no le interesa llevar una vida agradable, no le interesa guardar un buen testimonio. Esta clase de dirigentes, hermanos, bien les puede quedar el título que Mateo le dijo a los escribas y fariseos en el capítulo de Mateo 23. ¿Cómo les llama? Hipócritas. Esta frase les puede quedar a un obispo, a un anciano o a un diácono que no está cumpliendo con este requisito. Gente que dirá, se sienten limpios y su vida es una porquería. Gente que dirá, ese hombre es el obispo de esa iglesia. Lo criticarán, lo reprobarán por sus actitudes y habrán muchas habladurías, hermanos. Eso es el descrédito. El descrédito lo utiliza el diablo para hacerlo caer en su lazo, para hacerlo caer en su trampa, que es el siguiente punto, hermanos. Este obispo o anciano perderá cualquier influencia positiva. Nada se le va a creer, nada de lo que él diga tendrá fundamentos. Pondrá en riesgo la misión evangélica que Jesús le encargó y que nos encargó a todos. Este obispo no será una ventaja, sino una desventaja para los planes de Dios. Tanto para la iglesia, pero en este caso, para los planes con los inconversos. Vayan a su Biblia, busquen Job 6:11. ¿Ya lo tienen? Dice así, Job 6:11. Esta es la historia de cómo Satanás le propuso a Dios tocar la vida, tocar los bienes, tocar su economía de Job. Y Satanás, ¿qué le dice a Dios?
Se porta bien, pues obvio. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pues ¿cómo no te va a ser fiel un Job que tiene todo? ¿Y qué dice? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Eso qué les dije? 1:11, perdón, es Job, es que era desde el 6, me cuadré. Job 1:11. Vamos a leer otra vez. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué estaba haciendo el diablo? No, ya lo estaba acusando sin que la falta se hubiera cometido. Quítale todo y vas a ver si no blasfema contra ti. Es una acusación anticipada. ¿Por qué entonces dice la Biblia que no debe que puede caer en lazo del diablo? ¿Cuál es la chamba del diablo? No, acusar. Satanás es tentador. La Biblia dice que es la serpiente que engaña. Él es el maligno, pero en este versículo lo pone como el diablo. Del griego diabolos, que significa calumniador y acusador. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 9 y 10? Búsquenlo, hermanos. Es el último libro, Apocalipsis 12, 9 y 10. Yo lo leo, hermanos, ustedes sigan con su vista. Y fue ¿ya lo tienen, hermanos? Perdón. Apocalipsis 12, 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, le da los dos nombres, el cual engaña al mundo entero, engañador como Satanás. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. ¿Cuál es la chamba del diablo? Acusar. El diablo utiliza el mal testimonio para hacer caer en la trampa al obispo y acusarlo con Dios. Un pastor evangélico llamado Edgar López, apodado Tobí, ese pastor evangélico, se le comprobó fraude a las leyes de migración. Él aceptó su culpa y estuvo 6 meses en prisión. Cuando salió de la prisión, todos lo vitoreaban: nuestro pastor ha regresado. Lo recibieron con bombos y platillos. Sin embargo, él decía: mi iglesia me ha perdonado. Lo que hice tal vez no fue tan grave. Ellos me están comprendiendo. Pero ¿saben qué se les olvidó? ¿Qué van a decir? Los inconversos. Esto escribieron acerca de él un católico. Raza de víboras. Este es un ciego que guía a otros ciegos, utilizando inclusive cosas que dice la Biblia. Publicanos que critican sin ver su propia vida. No fuera un líder católico el que hiciera esto, porque ya los cristianos están ladrando como perros. Qué lamentable que un pastor se llegue a desacreditar de esa forma. Sin embargo, sus declaraciones fueron justificables. Así como estas cosas hoy en día pasan en nuestras iglesias, pastores, ancianos u obispos que manchan la reputación de la fe cristiana, hermanos, caen en lazo del diablo. Están tan metidos en su pecado, en su mala reputación, que el diablo los atrapa. Aquí la palabra lazo es del griego pagis, que significa fijar
asegurar o atrapar. Cuando algo está fijo, no sé qué, no se mueve. Cuando algo está asegurado, no se mueve. Así estará un pastor o un obispo de mal testimonio, fijado por el diablo, controlado por el diablo. Sus actitudes lo van a llevar a caer a esa trampa que pone Satanás, hermanos, que pone el diablo. Las contradicciones de un obispo las utilizará el diablo para hacerlo caer en la trampa. Lo más grave de esto es que un obispo puede llegar a tener amargura, hipocresía en su corazón. Su corazón puede estar cauterizado. El diablo lo va a utilizar para que no cumpla con lo que Dios quiere en su vida. El diablo le va a hacer olvidar que necesita estar bien con Dios. Cierto pastor caracterizado por tener varias mujeres estaba en pecado, estaba en mal testimonio. Sin embargo, estaba tan cauterizado su corazón, estaba tan atrapado por el lazo del diablo, que cuando él fue quitado de su puesto, la iglesia oraba por él con la esperanza de que él viniera nuevamente. ¿Saben lo que hizo él? Le pidió el divorcio a su esposa. Y se divorció y publicó en el Facebook y en su Twitter diciendo: estoy tan agradecido con la vida porque al fin pude divorciarme de mi esposa. Este pastor estaba atrapado ya en el lazo del diablo. Esto iba a causar que fuera acusado por el diablo delante de Dios. Estaba cauterizado su corazón, sabiendo qué es lo que él quería. Dios en su vida no lo estaba cumpliendo. Hermanos, hoy en las iglesias modernas han sido caracterizados por muchas de esas actitudes, de ancianos, obispos y pastores, que sabiendo, no ignoran las artimañas del diablo, caen en esas artimañas. Lo más preocupante, que han manchado su reputación frente a los inconversos, pero no solamente eso, sino que han manchado la reputación del evangelio, la reputación de Dios. Esos inconversos que también Dios desea salvarlos. Un líder así no está al pendiente de su vida espiritual y cae en la trampa del diablo, hermanos, haciendo pecados peores al grado de cauterizar su corazón. Esto es porque están en la trampa del diablo. Primera de Pedro, no lo busquen, 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, quien está buscando cualquier cosa para acusarlos, está como león rugiente. Anda alrededor buscando a quién devorar, a quién atrapar, a quién acusar delante de Dios. Hermanos, el día de hoy vimos que hay una gran necesidad de los obispos de dar buen testimonio a los inconversos, y que la falta de este buen testimonio tiene consecuencias para él. Primera, cae en descrédito para con los inconversos. Y segunda, quedará atrapado en la red del diablo, que es calumniador, acusador y malicioso, quien estará controlando su vida. ¿Pueden pasar los hermanos que pasaron al principio? Abre tu otra mano, mi hermano. Abre tu otra mano. ¿Eso quedó bien? Así, exactamente. Pónganse enfrente, hermanos. Papá, ¿puedes pasar? Gustavo. Y Moy. Pásale, Moy. Aquí, papá. Enfrente de él. Aquí. Aquí, jefe. Aquí, Moy. En los hermanos les di 2 lunetas. Al principio les di una, alcen su mano. Esta luneta, ¿cómo la ven? Bueno, muestren la otra luneta. Mis hermanos que pasaban enfrente, cómanse una luneta, escojan cuál se van a comer. Cómansela, hermanos. No.
¿Le van a ofrecer al hermano? ¿Cuál? ¿Cuál? Ya, a ver cuál te quedaste. Alce la mano, ¿cuál quedó? No, cómansela, ustedes cómansela. Cómete tu luneta. No. Cómetela, hermano. ¿O son alérgicos a la luneta? Siéntense, los que se comieron la luneta, siéntense. Bueno, ya. Los otros hermanos, ya pueden sentarse, hermanos. ¿Cuál es el eslogan de los M&M's? Se deshacen en tu boca, no en tus manos. ¿Quién conoce ese eslogan? Todos, ¿no? Es una mercadotecnia fuerte que llegó de manera, se deshacen en tu boca, no en tus manos. ¿Por qué se deshizo la luneta? Porque la sacaron primeramente de su bolsita. Segunda, estuvieron bajo la presión y bajo el calor de la mano. No aguantaron, se deshicieron, perdieron su textura, su sabor confitado y se aguadó. Entonces, ¿este eslogan es una farsa o no? Es una farsa. Se deshace en tu mano. Mentirosos. Los hermanos que pasaron se comieron la que estaba bonita, la que estaba nueva, la que estaba sin deformidad. Hermanos, así puede ser la vida de un obispo de mal testimonio. Como el M&M sale de la bolsita, el pastor sale de la iglesia, se deforma. Bajo la presión del mundo, actúa como el mundo. Bajo la presión de sus deseos, se olvida de ser lo que es. Le dan rienda suelta al pecado. Y así como la luneta fue desechada por los que no quisieron comer la luneta aguadita, también estos obispos serán desechados y reprochados por los inconversos. Y no solamente por ellos, sino también por Dios. Los reprobará para el ministerio. Hermanos, Dios no quiere que un obispo, pero tampoco quiere que tú seas como un M&M's, que tengas un eslogan y que demuestres lo contrario. Debemos de ser unos verdaderos M&M's, aunque salgamos de nuestra bolsita y aunque estemos bajo la presión del mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre, yo te alabo porque eres grande, porque eres digno, Señor, porque tú nos enseñas, Padre. Ayúdame a aplicarlo en mi vida, ayuda a mis hermanos también a aplicarlo. Y te agradezco, Padre, por este momento, Padre. Pido que nos sigas guiando y gracias, Padre, porque me utilizas y utilizas además hermanos para llevar tu palabra. Ayúdame a llegar con bien al Shaddai, Padre, y también dar una predicación que entienda tu pueblo, Padre, y que lo utilice para sus vidas. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.